Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno verlos a todos. Ya, fíjense, apenas estamos empezando realmente a medio conocernos y ya se acabó el curso. ¿Verdad? Pues sí. Son más 60 son puntuales. O sea que faltan 10. I want you Christmas. 17, el domingo. ¿Perdón? Lunes. Mira, vamos a ver cómo está aquí Mira, estamos ahorita a 1 de diciembre. Entonces vamos a tener clase el 7, el 8, el 14 y el 15. Y ya se acabó, porque el 18 se termina, entonces ustedes terminan esa semana. Entonces ya no hay más, pero digamos como que vamos a tener clases esos días. Entonces tenemos las 2 clases de la semana que entra todavía las tenemos. Entonces yo creo que debemos de pensar cómo va a estar la fecha de entregar el escrito es el 7, ¿verdad? Así es. Sí, doctor. 7, o sea, la siguiente semana. Entonces tenemos que ver qué dudas tienen ahorita de esto para que podamos hacerlo. Miren, ya ahorita son 68, 69, 70, casi, ya llegaron casi todos. Entonces vamos a empezar la clase, pues. Entonces, miren, una de las cosas que tenemos que pensar es que nos quedan 2 clases la semana que entra y 2 clases el 14 y el 15. Entonces, ya son 4 clases y tenemos que tener lo del trabajo, que les va a costar 3 puntos de su calificación, que es importante. Y el otro, ahora, el trabajo básicamente lo que tiene que tener son los mecanismos moleculares de la enfermedad que ustedes seleccionaron. Entonces, para poder estar seguros de que lo tienen, entonces lo único que hay que hacer es de que si ustedes ponen el nombre de su enfermedad en el internet, y entonces o en cualquiera de los motores que quieran, digamos, que puede ser el PubMed o digamos cualquier otro que ustedes seleccionen, y entonces, y ahí buscar, digamos, poner el nombre de la enfermedad y añadir la palabra molecular. Entonces, con esto les van a salir los efectos moleculares de la enfermedad que ustedes tienen. Entonces, de esta manera es más fácil que lo puedan obtener y que lo puedan incluir en su trabajo. Entonces, esto es una recomendación que es muy fácil, pues, hacer eso. Pero lo que es complicado es de que vayan a entender todos los mecanismos, porque digamos, están ustedes apenas empezando esto y pues es un brinco tremendo de la preparatoria a esta forma de hacerlo, pero fíjense que así es la carrera de medicina. La carrera de medicina es padrísima, pero así es, no hay otra, todos pasamos por ella, y siempre el primer año es muy difícil, los anatomistas quieren que sepamos hasta los mínimos detalles de cualquier tipo de músculo o hueso o lo que sea. Pero digamos en general son cosas que tenemos que aprender, pero es muy bonito y lo que es interesante es de que ustedes puedan tener
digamos, puedan ver esto no como una tremenda, sino realmente como una, pues un gusto, porque están realmente entendiendo más o menos a lo que quieren dedicarse toda la vida. Ay, te trajo Entonces esto es una importante y hay que verlo con calma. gringa. No angustiarse, simplemente disfrutarlo Una gringa. y irlo haciendo con la velocidad que ustedes puedan. Pero bueno, aquí tenemos entonces, no sé si tengan ustedes dudas sobre sus trabajos, cómo hacerlos o si ya los tienen o cómo van. Doctor, yo nada más tenía una pregunta porque decía doble renglón. Entonces eso es a dos de interlineado a dos. Pues mira, el problema es que si lo ponen con letra muy chiquita y al renglón seguido me va a costar trabajo leerlos. Entonces si lo ponen un poquito más separado estaría bien. Básicamente es eso. Y el chiste es de que no lo hagan tremendamente extenso, porque cualquier enfermedad que van a ustedes a presentar, en realidad pues digo, pueden escribir unas 50 páginas y no la acaban de describir bien. Entonces no se trata de esos, porque no se trata no es una clase de patología, es una clase de biología celular y estamos viendo los problemas moleculares y celulares de las enfermedades. Entonces en su enfermedad por eso tienen que concentrarse en ellos y entonces tratar de explicarlo con el conocimiento que ahorita tienen, que yo no entiendo, que no son, digamos, ustedes unos profesionales de especialistas en ese tema, pero sí que puedan ustedes de alguna manera tener ya una respuesta y lo puedan terminar su trabajo a tiempo. Y el examen yo lo voy a poner, digamos, probablemente se los ponga el viernes de la semana que entra. Entonces el examen lo tendrán el fin de semana para resolverlo. Entonces tienen 2 días para resolverlo y para que se pongan a estudiar y puedan pensar esto y repasar. Ahora, miren, este examen realmente es para darles la oportunidad de que repasen lo que se vio en el curso y que realmente aprendan eso, porque pues vamos, esto se tiene que aprender poco a poco, pero digamos, eso es lo que van a poder hacer, lo que van a poder hacer ustedes. No es una digamos, que sean realmente expertos en todo lo que estoy platicando, porque eso toma mucho tiempo de irlo aprendiendo poco a poco. Pero todos ustedes lo pueden hacer sin problema. O sea que nada más es cosa de dedicarse a hacerlo, sin tener ganas de hacerlo. Y como les van a ir interesando diferentes temas durante la carrera, pues de repente estarán más involucrados en tomar eh, ciertos temas y en esos van a dedicarles más tiempo. Pero bueno, pues en este caso lo que necesitan es ver digamos, el trabajo les puede a ustedes permitir cómo buscar la información, que es lo que voy a calificar. Ahí está el escrito en los videos que les envié al principio, en los PowerPoints, cómo están la forma de calificar y cómo se va a evaluar el trabajo que van a presentar. Entonces quiero que lo dejen claro, que me digan el mecanismo molecular de la enfermedad lo más claro que puedan, y eso es lo que voy a calificar en principio. No voy a ver todos los síntomas, los signos, las patologías, la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque eso es demasiado para cada uno de ustedes. Pero sí que veamos que cualquier enfermedad de las que ustedes seleccionaron tienen causas celulares y moleculares. En algún caso son muy complejos, como sobre todo si seleccionaron un tema muy general, pues obviamente es muy complejo, pero vamos a ver esto. Bueno, entonces el día de hoy, digamos, lo que nos toca ver el día de hoy es la parte de la endocitosis y exocitosis. Date cuenta. Perdón. Bueno, perdón, ¿me quieren decir alguna pregunta? Si quieren hablar conmigo, nada más ustedes saben que lo único que tienen que hacer es, digamos, preguntar y decirme las cosas y romperme cuando sea necesario y respondemos a las preguntas que ustedes tengan.
Miren, estos dos temas son muy importantes porque es como la célula come, digamos, por ponerlo así, y saca todo lo que produce y lo que desecha. Entonces, en realidad, es muy importante estos mecanismos que tiene la célula para vivir. Dense cuenta que aunque está muy protegida dentro del cuerpo, las células están realmente expuestas a muchísimas cosas, a todos los daños que se van presentando durante la vida y además a todos los tóxicos, digamos, virus, bacterias, etcétera, que nos afectan. El día de hoy entonces vamos a ver cómo vamos a tratar de entender todo lo que es la vía endocítica, qué es el transporte vesicular. Entonces vamos a ver qué son los endosomas, que hablamos de esto un poquito la vez pasada, pero vamos a ver el transporte vesicular en endosomas, el papel de los fosfoinositoles, las quinasas, que son los que controlan el movimiento realmente de las vacuolas y de todas las, de las vacuolas que existen. Y digamos, después de las vesículas. Después vamos a ver las diferentes clases de endocitosis que hay, vamos a hablar de pinocitosis y de macropinocitosis, de caveolas, y después vamos a hablar de endocitosis mediada por receptor, y como ejemplo vamos a poner la aterosclerosis. Después vamos a hablar un poco de la parte de infecciones, fíjense que es muy importante que entiendan por lo menos los conceptos muy generales de infección. Entonces aquí la fagocitosis es una parte de cómo nos ayuda el sistema inmune a eliminar a las bacterias y a los virus. Entonces esta es una parte que vamos a ver. Vamos a ver cuando esto falla. Vamos a ver la enfermedad granulomatosa crónica como ejemplo. Y después la vía exocítica nos vamos a ver muy rápida, pero vamos a ver lo que es cuando esto se exagera, ¿verdad? ¿Qué es la anafilaxis? Y después vamos a hablar de transmisión sináptica. Entonces, son lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la vía endocítica. Déjenme ya ponerlo esto en esta parte. Bueno, entonces, digamos, la vía endocítica en realidad estamos hablando de cómo, digamos, tenemos transporte vesicular que va a ser primero la vía endocítica, o sea, cómo entran las cosas, que son estas flechas verdes de aquí. Cómo entran primero a un endosoma temprano, después a un endosoma tardío y después cómo son digeridos en un lisosoma para liberar las cosas que pueden utilizar la célula, como el colesterol, o bien para destruir algo que se incorporó, como una bacteria. Los otros es el transporte de endosomas y lisosomas, digamos, a lisosomas, digamos, en realidad, no es I, es a lisosomas. Entonces aquí vamos a ver cómo el transporte a Golgi también y cómo lo podemos transportar a lisosomas. Y después el reciclamiento, que es flechas azules, cómo puede de alguna manera, por ejemplo, si se tienen receptores en la célula, pueden entrar a un endosoma para llevar la carga que tienen, pero también se tienen que regresar para no tener que sintetizar receptores todo el tiempo, sino los vuelvan a reubicar en la membrana. Igualmente, todas las endosomas que tienen membrana, pues se recicla la membrana al exterior también. Y después vamos a ver cómo el endosoma temprano puede ir, por ejemplo, regresar cosas al Golgi. También toda la membrana y todos los receptores al Golgi. Vamos a ver ejemplos de estos. Bueno, vamos a hablar de endocitosis. La endocitosis, el concepto es muy sencillo. Digamos, tenemos cosas afuera, que se forma una vacuola, esta vesícula que se forma aquí, tiene cosas en el interior y las incorpora dentro de la célula. Entonces, ¿cómo normalmente pasa este tipo de maduración de un endosoma? Que es la parte, estas vesículas que entran aquí. Entonces, las vesículas que van entrando forman un endosoma temprano. Y este endosoma temprano tiene ciertos cambios donde se van poniendo cada vez mayor número de vesiculitas. Aquí va acumulando un cuerpo multivesicular y eventualmente, ya que está un endosoma tardío, que ya está con muchos vesiculitas, que ahorita vamos a ver cómo lo que va entrando, pues se va realmente resumiendo y concentrando aquí. Y eventualmente se puede funcionar con un lisosoma.
como el lisosoma tiene todas estas hidrolasas y estas enzimas que van a destruir todo, entonces obviamente la fusión permite hacer un endolisosoma en donde se digieren todas estas cosas. Y aquí en el Golgi también pues está siempre el Golgi transportando a diferentes sitios. Y aquí está uno de los, que no vimos esto, pero es una forma también de tener hacerle una jaulita a la membrana para poder regresar cosas de esta manera a través del retrómero que se maneja. Pero es nada más ver otro más, para no complicar la cosa, por eso no lo vi. Bueno. Entonces, miren, lo primero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tienen, por ejemplo, estamos nosotros, acaba de entrar de la membrana un receptor con una molécula que es la que va a transportar. Entonces aquí tiene dos moléculas, ¿verdad? Bueno, pues estas dos moléculas, ¿verdad? Digamos, las va a transportar y entonces empiezan a juntar en pequeñas vacuolas, empiezan esto a cerrarse aquí y ya la mantienen en una vacuolita y en una vacuolita. Y estos se siguen concentrando hasta formar un cuerpo multivesicular que va a unirse con el lisosoma para formar el endolisosoma que va a destruir todo esto de aquí. Y muchas veces lo que se libera, a veces se destruye todo esto y a veces se regresa la parte. Miren, esto, digo, la membrana. Esto es, por ejemplo, un cuerpo multivesicular que está aquí, que lo pueden ver ustedes muy claramente con todas estas vesículas que se juntaron y que van a formar eventualmente y van a ir a un lisosoma. Entonces vamos a ver esta película para que vean ustedes cómo se forman estas pequeñas vesículas y cómo van formándose en vesículas más grandes y después cómo van desapareciendo o sea, la célula es un mundo muy activo y muy dinámico. In these cells, fluorescent Rab5 protein has been overexpressed. Rab5 binds to endosomes and promotes their fusion with one another, thereby increasing the steady-state size of individual endosomal compartments. Individual membrane fusion events can be observed at higher magnification. Bueno, miren, si vemos la película otra vez, digamos, en realidad, tiene que terminar. Bueno, entonces empieza, digamos, lo que tiene es de que esta película, digamos, hay muchas, aquí se marcan las proteínas Rab para poderlas ver, que son las que unen a las vesículas, como habíamos visto, y cómo las vesículas se van uniendo entre sí. Entonces aquí están uniéndose, forman vesículas más grandes, y estas vesículas pues eventualmente son las que van juntando todo el material de aquí, por ejemplo, para pasar del retículo endoplásmico al Golgi. Entonces sirve también para hacer otro tipo de mecanismos, por ejemplo, pasar del líquido extracelular, y es en la parte del intestino. Entonces se capta algo aquí del intestino, ¿verdad? Y estas vesículas forman un endosoma temprano, ¿verdad? Y esto va a reciclar para poder mandar otra vez las vesículas al otro lado. Por ejemplo, pasar cierto tipo de medicamentos, de proteínas. Aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que esto es un anticuerpo o algún otro tipo de manejo. Entonces este anticuerpo se pegó y el anticuerpo lo están metiendo aquí, ¿verdad? Entonces es una manera de poder hacerlo. ¿Y qué pasa con las membranitas estas? Pues las membranitas se vuelven a poner acá, porque imagínense que esto está ocurriendo todo el tiempo, está metiendo membrana al interior de la célula, pues entonces la célula se va quedando con una membrana con menos membrana, y entonces necesita tener la membrana del mismo tamaño. Entonces estas cosas pues permiten que la membrana se mantenga en el tamaño que tiene que tener. Entonces también, por ejemplo, pueden pasar de un compartimento, pues el compartimento de, por ejemplo, la luz del intestino aquí, ¿no? Y aquí está el espacio celular. Entonces tienen que pasar esto que está siendo tomado con la endocitosis aquí, ¿verdad? Lo van llegando a poner a un endosoma y a un lisosoma.
o bien pueden poner de otro lado de aquí y que tenga el mismo tipo de fenómeno, ¿verdad? Pueden ir quitando pues, o introduciendo sustancias de aquí o de acá y irlas destruyendo. Ahora, ¿qué es lo que mantiene esto? Fíjense, los fosfoinositoles, ustedes saben que el triglicérido que tiene, digamos, que forma la membrana, tiene, digamos, en realidad, algunos de ellos tienen una molécula que se llama inositol. Y el inositol tiene varios puntos para poder ser fosforilado. Y la combinación de fosfoinositoles es lo que eventualmente hace que funcionen ciertas cosas, por ejemplo, en la membrana plasmática, es fosfoinositol que tiene 2 fosfatos, es el que se va a formar y tiene todos estos cambios, pasan de 5 a 4, a 3, a 2, en fin. Se van moviendo en estas cosas en el complejo de Golgi, en los endosomas tempranos, en los endosomas tardíos, cambian y en el retículo endoplásmico. Es realmente lo que controla el movimiento vesicular. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues vamos, aquí está el inositol, el fosfato de inositol aquí, ¿verdad? Y entonces aquí tienen los receptores de cargo. En el momento que va a ponerse este adaptador, por ejemplo, se va a pegar directamente a estos receptores y cuando está formado ya le permitió que pueda captar algún tipo de molécula externa, ¿verdad? Y empieza a ayudarle. Pero estos fosfoinositoles, aquí están 3 fosfatos, ¿verdad? Es el que puede poner este tipo por ejemplo, en la membrana plasmática. Entonces aquí tienen alguna otra forma de proteínas que les permiten junto con esto formar alguna vesícula, digamos, en el interior y empezar a doblar la membrana. Pues vamos a ver, digamos, algunos de estos ejercicios, cómo lo han visto, cómo se puede deformar con los estudios que están haciendo de esto. Aquí tienen una proteína, ¿verdad?, que va a estar pegada en la membrana. Entonces primero se empiezan a polimerizar, y porque esto digamos, amarillito que está acá, pues es la superficie de la capa de lípidos. Entonces estas proteínas se pegan así y empiezan a tratar de doblarse en sí y formar un cono. Entonces estos conos tienen abajo, ¿verdad?, tienen como está, y eventualmente van a poder transportar las cosas al interior. Por ejemplo, aquí ya tienen las proteínas que van juntando, las proteínas cargo que están en el exterior. Esto forma eventualmente, las juntan en el cono, ¿verdad? Entonces pasan y ya se incorporaron al interior de la célula. Entonces es más o menos como son la forma como se producen estas cosas. Es uno de los mecanismos. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, entonces las quinasas y fosfatasas. Las quinasas son las que ponen fosfatos y las fosfatasas son las que quitan fosfatos. Entonces aquí este fosfato de inositol, como ven aquí está este inositol, tiene aquí un fosfato, aquí tiene un OH para poner otro fosfato y aquí tiene otro fosfato y aquí puede poner otros 2. Entonces puede poner, digamos, todos estos fosfatos para poderlo hacer. Entonces aquí tiene la manera de anclarse a la membrana. Entonces lo que pasa es de que, por ejemplo, el inositol tiene todos estos sitios donde puede de alguna manera pegarse, ¿verdad? Entonces cuando se habla, por ejemplo, de inositol 3-fosfato, entonces quiere decir que en la posición 3 tiene un fosfato, ¿verdad? Pero digamos podemos tener un fosfoinositol que tiene, digamos, digamos aquí tiene el 1,3,5, ¿verdad? Pues es el trifosfato aquí. Y así vamos teniendo diferentes cantidades de fosfatos, pero con estas 2 enzimas se pueden ir quitando y poniendo y permiten entonces que funcionen, sea para endocitosis o sea para transportar de un sitio a otro o para cambiar el papel de los endocitos. Entonces tengo, por ejemplo, estos azules, ¿verdad?, que son el inositol 4,5-bifosfato, es el que participa en la endocitosis de una bacteria, por ejemplo. Igual este otro, el trifosfato, también entra aquí.
Este es ya en una bacteria, cuando está aquí, lo que forma esto es el inositol monofosfato aquí, ¿verdad? Entonces así van cambiando las diferentes formas de estos inositoles y permiten que las membranitas estas tengan diferentes funciones. En fin, todo esto hay que verlo con cuidado, pero quiero que el concepto que quede es de que tanto las fosfatasas como las quinasas ayudan a que este fenómeno esté caminando de forma ordenada. Y tenemos diferentes clases de endocitosis. Entonces vamos a tratar de hablar un poco de qué pasa con la clatrina, que ya la vimos bien, qué pasa con la fagocitosis y la macropinocitosis, y después otras cosas que están en las balsas, cómo están las caveolas y estas otras que no vamos a ver con mucho detalle porque es demasiado. Vamos a ver primero pinocitosis y macropinocitosis. La pinocitosis, que en realidad se llamaba también como beber agua, pero que es lo mismo que la célula está bebiendo agua, o puede meter cosas también directamente del exterior al interior en una vacuola. Entonces aquí en una vesícula que aquí está, que tiene ya algo que estaba afuera, lo puede incorporar al interior de la célula, ¿verdad? Y otro es que forma en realidad una especie como de doblez de la membrana, la parte está agitándose la membrana constantemente cuando ustedes ven células que están moviéndose o caminando. Esa es una forma que tienen las celulitas de caminar. Y todo lo que hay aquí afuera va a quedar, digamos, encerrado en una vacuola, ¿verdad? Esta vacuola la pueden meter eventualmente a un endosoma tardío y poner ya un endolisosoma. Entonces, pero por aquí pueden entrar, por ejemplo, también mediante este mecanismo, virus, ¿verdad? Y pueden entrar en bacterias, ¿verdad? Por este mecanismo. Algunas bacterias, por ejemplo, pueden entrar dentro por ejemplo, el bacilo tuberculoso es un bacilo que entra dentro del macrófago y entonces inhibe la forma de digamos, el fagosoma permita tener esas sustancias tóxicas que vamos a ver en un momento. Y entonces permite vivir ahí. Entonces el bacilo tuberculoso se queda dentro de los macrófagos y forma unos granulomas, unos grupos histológicamente se ven como una cantidad de células alrededor donde tienen bacilo tuberculoso. Entonces esto puede ser una bacteria que no es destruida, sino que está viviendo muy contenta allá adentro y se está reproduciendo adentro. Aquí tienen ustedes una parte de la macropinocitosis, cómo se organiza toda la actina, que esto es muy rápido. Vamos a ver una peliculita y van a ver qué rápido se utiliza la actina para poder meter cosas aquí, ¿verdad? Y entonces puede meterlo al interior de la célula. Esto es lo que se llaman ruffles en inglés, pero son como, pues digo, como arrugas olitas de la membrana que permiten involucrar cosas. Entonces esto ya puede tener eventualmente un macropinosoma dentro de la célula. En las neuronas, por ejemplo, aquí hay una descripción de una enfermedad en la cual digamos, tienen las enfermedades neurodegenerativas. Muchas veces una célula que se está muriendo saca proteínas, agregados de proteínas que se meten por este mecanismo, digamos, al interior de otra célula. Y entonces forman los cuerpos de agregación y eventualmente se van degenerando las neuronas. Entonces, un mecanismo que se ha visto que funciona como problema de enfermedad. Ahora, otra cosa son las vacuolas. Cómo esta macropinostosis puede hacer que una amiba, por ejemplo, aquí está poniendo sus fosfinocitoles de una manera adecuada para poder incorporar, y se incorpora algo que está afuera y lo ingiere. Vamos a ver esta película que es muy clara. Aquí está formando una vacuola y se va a tomar esta vacuola de agua, se lo va a tomar. ¿Ven?
Es muy claro cómo beben las células y es muy rápido. Bueno, pero también permiten la entrada de virus, por ejemplo, el ébola, ¿verdad? Es una de las maneras que se piensa que el virus penetra, y es una enfermedad gravísima el ébola, ¿verdad? Porque esta destruye todos los vasos sanguíneos y todo esto, y entonces la gente muere en unos cuantos días de hemorragias. Entonces este virus es terrible, Ven, Marco, agarra el pero digamos, camarón. se ha controlado hasta ahorita en algunas zonas de África, Agarra esos porque la camarones que gente se te... muere muy rápido, entonces no permite que pase, como en el caso del COVID, ¿Arroz? que está viviendo la gente y contamina a las demás. Agarra. Y aquí tienen otro que es esta enfermedad del virus del Nipah, Lo demás que es mío. también es terrible, es una Bueno, infección, agarren si quieren ¿verdad? plátano Que o arroz. varía de tener nada más fiebre y tos y Ay. dolor de cabeza. A veces tienen ya, no pueden respirar bien y en un par de días tienen ya coma, ¿verdad? Y mueren los pacientes. No se conoce muy bien, pero aquí está así los datos de cifras y esto es muy reciente, ¿verdad? Tiene manifestaciones clínicas diversas, ¿verdad? Tienen la tasa de letalidad, se varía entre el 40 y 75% de los casos se mueren de estos, y puede variar del brote donde está, se puede transmitirse de animales, que generalmente son los murciélagos y los cerdos, pero también de persona a persona. Fíjense, los murciélagos frugívoros, que son los que comen fruta, entonces son el huésped natural de este virus, y no hay ni tratamientos, ni vacunas, ni nada para esto, ¿verdad? Ni para los animales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente aquí no lo tenemos esto como una parte en México, una cifra importante de esto, pero sí son de los tipos de patologías que ustedes van a ver y que tiene que ver con lo que estamos viendo, el mecanismo molecular. Ahora, vamos a ver otra forma de endocitosis, que son las caveolas. Las caveolas se forman, digamos, con balsas, donde hay estas cantidad de lípidos más, con colitas más largas, que hacen que parte de la membrana esté un poquito más gruesa. Y forman esos saquitos, ¿verdad? Que se pueden ver, por ejemplo, en un fibroblasto, como están, y si las ven al interior con otro tipo de microscopía electrónica, pueden ver perfectamente cómo se van formando estas canastitas y se van formando las caveolas. Ahora, ¿qué son las caveolas? Estas formas aquí, digamos, en realidad se forman a partir de la síntesis de caveolina en el retículo endoplásmico, pasa al Golgi y se van a la membrana. Entonces ya las tienen en la membrana y entonces la cabina, que es otra proteína, puede de alguna manera formar la forma de la caveola. Entonces, las caveolas tienen en realidad, aquí donde están, miren, aquí está, esta molécula es la cabina, estas chiquitas que tienen alrededor, aquí nomás está dispuesta una, ¿verdad? Y aquí tienen las caveolinas, que es la que le da la estructura a esta forma de la canastita, ¿verdad? Entonces tienen aquí las caveolinas y las cabinas, como están, ¿verdad? Y pueden tener su estructura, y muchos virus entran de esta manera, y también, y tiene otras funciones, que es arreglar un poco la membrana plasmática. Porque les voy a decir, imagínense que esto está ocurriendo y está incorporando mucha membrana. Bueno, entonces va a generar una tensión aquí en esta membrana, porque se va acabando la membrana. Digo, tiene nada más una membrana y estas están acabando. Entonces lo que hace es de que se aplasta y puede liberar esta membrana para que la cantidad de membrana plasmática vuelva a estar como estaba, porque le habían quitado todo esto anteriormente, ¿verdad? Otra cosa que pueden hacer las caveolas es de que pueden formar también una especie de canastitas. Entonces pueden formar estas estructuras que ya tienen y pueden transportar en el interior de la caveola a otro tipo de material que esté externo, puede ser un virus. Puede también la caveola, por ejemplo, de repente deshacerse la caveola para liberar membrana y liberar la tensión que tenía cuando se están acabando
la membrana porque está incorporando muchas membranas al interior. Y también sirven para reparar la membrana. Por ejemplo, aquí hay un daño de la membrana y la caveola puede formar la parte alterada de la membrana, la elimina y vuelve y se puede reparar el tamaño de la membrana completa. Por ejemplo, ahorita, claro, ya lo trataron también con es un artículo muy reciente, ¿verdad? Pero también el propio virus, por ejemplo, del SARS, ¿verdad? Que es lo que vimos ayer de los coronavirus, pueden incorporarse en la parte de una balsa, ¿verdad? Incorporarse directamente y a través de una caveola ser incorporados al interior. O bien otros virus, este es el virus por ejemplo, que produce las verrugas en la piel, por ejemplo, en los niños que se ven muy claras cuando andan muy tensos. Pues de alguna manera esto se puede incorporar los virus. Estos virus tienen el mismo tipo de comportamiento de los virus que conocen ustedes, ¿verdad? Que libera su DNA y sintetiza y se reproduce. Entonces, pues digo, se produce este tipo de daño. La toxina del cólera también entra por este mecanismo. Ahora, la endocitosis mediada por receptor. Aquí esta es una parte importante que la comprendamos bien, porque es una enfermedad muy común. Aquí vimos lo que ya habíamos visto anteriormente, como la clatrina, ¿verdad? Cómo va formando una vesícula, ¿verdad? Y eventualmente queda la vesícula completa con la clatrina afuera, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que las células pueden incorporar, por ejemplo, material que es a través de este mecanismo del receptor? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros las moléculas de colesterol, una proteína de baja densidad que es el colesterol malo, el LDL. Entonces tenemos que, como están aquí los que tienen son triglicéridos y ésteres de colesterol, pero esto no puede de ninguna manera estar en contacto con la sangre porque tienen, digamos, es lípido y en la sangre es un medio acuoso. Entonces lo que hacen es que se rodean de una membrana y toda la parte polar de los lípidos está hacia afuera, entonces son partes polares, ¿verdad? La parte polar del colesterol, ¿verdad? Que está ahí, pero con la parte polar hacia afuera nada más. Y la membrana va rodeando todo esto y permite que esta vesícula o esta partícula pueda de alguna manera estar siendo transportada en la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene, por ejemplo, mediada por receptor? Bueno, aquí están estas partículas que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces tienen un receptor y el receptor del colesterol de estas partículas está aquí, en la superficie de la membrana. Entonces se forma con la adaptina y la clatrina, se forma una vesícula que ya entró, entonces se quita la clatrina y queda la pura vesícula que tenía colesterol, que tenía el receptor. Entonces se fusionan. ¿Y qué pasa? Fíjense, aquí el receptor es regresado nuevamente aquí a la superficie de la membrana para no tener que sintetizar nuevos receptores todo el tiempo, sino nada más lo regresa otra vez para captar más colesterol. Y esto queda ya realmente nada más la partícula externa que estaba aquí, la de LDL, es la que queda encerrada en una pequeña vacuola. Esto pasa eventualmente a un cuerpo multivesicular y a un lisosoma tardío. Entonces se pega con el lisosoma y el lisosoma rompen todas estas enzimas hidrolíticas que liberan el colesterol y el colesterol ya lo puede la célula utilizar en vez de estar gastando energía en sintetizarlo cuando tenemos mucho colesterol. Ya vimos en alguna clase lo importante del colesterol y cómo está en las membranas, en las hormonas sexuales, cómo está en las vitaminas, digamos, liposolubles, cómo están los ácidos biliares. O sea, está en muchos lados y requerimos colesterol para cada célula. Entonces es muy importante.
pero si cuando tomamos exceso de colesterol es cuando tenemos el problema de la aterosclerosis. Entonces, por ejemplo, hay una manera aquí, se ve cómo está el LDL, los receptores entran aquí, forman su vesícula, capta el colesterol aquí, lo mezcla en un endolisosoma, en un endosoma, y entonces regresan estos receptores a la superficie nuevamente, y eventualmente con el endolisosoma liberan el colesterol. Hay una enfermedad, perdón, interesante, ¿verdad? En donde en donde realmente los receptores tienen se llama la hipercolesterolemia familiar, en donde normalmente lo que se tiene aquí es la partícula de baja densidad. Aquí está el receptor de colesterol y aquí se pega aquí. Pero en el caso de la hipercolesterolemia familiar, entonces aquí tenemos nosotros la partícula de LDL, tenemos los receptores, pero les falta esta puntita de aquí para poderse unir al receptor, al adaptador. Entonces, como no se pegan, pues entonces se mantiene este colesterol afuera y se concentra en forma importante en la sangre. Vamos a ver esta película que les va a ayudar. Cholesterol circulates in the bloodstream and then enters cells by receptor-mediated endocytosis. Instead of circulating freely, cholesterol molecules are derivatized and packed inside low-density lipoprotein particles, or LDLs. A protein and phospholipid layer surrounds the cholesterol molecules. The protein portion is recognized by LDL receptors on the surface of cells. An adapter molecule, called adaptin, binds to the tail of the LDL receptor that protrudes into the cytosol. Adaptin recruits clathrin molecules, which start coating the membrane. Assembly of the clathrin coat causes the membrane to bend and invaginate, forming a vesicle that buds off inside the cell, taking with it LDL receptors and the LDL particles bound to them. Once inside the cell, the vesicle uncoats and fuses with the endosome, the intracellular compartment that first receives all endocytosed material. The endosome has low internal pH, which causes the LDL receptors to release their cargo. Empty LDL receptors are recycled to the plasma membrane in vesicles that bud off from the endosome. Each LDL receptor makes a round trip from the plasma membrane to the endosome and back every 10 minutes. Meanwhile, the LDL particles need to be disassembled. The endosomal content is delivered to a lysosome, which contains hydrolytic enzymes that can digest the particles. Free cholesterol is liberated, together with amino acids and small peptides generated by digestion of LDL proteins. The cholesterol is then released into the cytosol to be used in the synthesis of new membranes. Bueno, miren, ahora se los voy a decir otra vez en español para que vean ustedes. Aquí tenemos los receptores de colesterol que están en la superficie, y estas son las moléculas que tienen las proteínas que hablamos, el colesterol con la parte polar hacia afuera y los ésteres de colesterol en el centro. Entonces esta partícula puede de alguna manera con esta proteína hidrolítica circular en sangre. Entonces, una vez de que está circulando, aquí están los receptores de colesterol, y este receptor es el que va a tener una parte hacia el interior de la célula, que forma la adaptina, es la que se pega primero, y después la clatrina, que va a formar la canastita y dobla a la membrana para formar una partícula que se puede incorporar. Se libera la clatrina de aquí, ¿verdad? Y la adaptina, y dejan en realidad nada más a la vesícula como tal. Entonces, esta se incorpora dentro de un endosoma temprano, que es la primera parte de poderlo hacer. Este endosoma temprano, entonces, como tiene un pH más bajo, entonces se libera toda esta unión, y estos receptores son reciclados a la membrana, que cada 10 minutos se recicla, un receptor se recicla a la membrana. O sea, lo estamos para ahorrar energía. Ahora, estas partículas que están ahí tienen que sacarse, entonces se pegan con un lisosoma. Y estas son las enzimas hidrolíticas que van a romper los aminoácidos de la proteína y el colesterol.
y este colesterol entonces ahora es liberado Cuando yo me hacia desperté ya la estaba. célula para que la pueda utilizar como tal y los aminoácidos para sintetizar las proteínas. Entonces es el mecanismo y creo que esta película es bastante clara para esto. Doctor, Sí, entonces el lisosoma tardío, o sea, vendría siendo el mismo lisosoma temprano, pero ya cuando se fueron los receptores. mira, lo que pasa es de que sí es el mismo, lo que pasa es de que en realidad, digamos, como vieron ustedes con todos estos fosfinositoles, se va transformando la vesícula poco a poco. Entonces, este primero endosoma temprano que llegó, ahí se pegaron realmente al principio. Tiene un pH bajo, pero digamos es todo lo que pasa. Entonces ahí libera el colesterol y deja a los receptores pegados a la membrana del endosoma temprano. Y este endosoma temprano, después todos estos lisosomas se forman una vesícula de ese lisosoma temprano y regresa todos los receptores a la membrana. Y entonces deja libre nada más la partícula de colesterol con con la proteína que lo rodea, con los ésteres de colesterol, la partícula de LDL. Y entonces cuando se une con el lisosoma, que es este, ¿verdad? Entonces ya digamos, digamos, las hidrolasas y las proteasas rompen toda la proteína que hay ahí, liberan al colesterol y los aminoácidos salen hacia afuera junto con el colesterol, este rojito que está por aquí. Y entonces este colesterol es el que se puede utilizar para la síntesis de membrana o lo que sea, ¿verdad? Y los aminoácidos se utilizan para poder sintetizar proteínas. ¿Te quedó claro ahora? No. Sí había entendido el mecanismo, solamente preguntaba por en dónde, o sea, por ejemplo, en el video no se ve lo del lisosoma tardío, entonces supuse que era el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, nada más de que el tardío, digamos, el endosoma tardío simplemente tiene cambios en las moléculas de fosfoinositoles que están en la membrana. Y entonces ya le permiten a este lisosoma tardío unirse con un lisosoma para formar el endolisosoma. Gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver con estos datos, vamos a ver cómo ocurre en un fenómeno como la aterosclerosis. Miren, esta es probablemente la enfermedad que mata a más gente junto con el cáncer y la diabetes, ¿verdad? Que causan más daño ahorita en la humanidad. Entonces ahorita están viendo lo que pasa cuando una enfermedad infecciosa como el COVID pasa, pues digo, ya mató 250,000 gentes en Estados Unidos, más de eso, y va a matar, digamos, probablemente más y varios millones en el mundo. Pero bueno, vamos a seguir ver lo de los lípidos. Entonces, aquí cuando ustedes toman un taco y quieren grasas, por ejemplo, entonces los ácidos biliares, ¿verdad? Que se liberan en el duodeno, en la de váter aquí, ¿verdad? Aquí liberan todos los ácidos biliares que emulsifican realmente a los lípidos y los van enviando por el intestino delgado. En el intestino delgado los ácidos grasos libres entran directamente a la célula y eventualmente se transforman en triglicéridos aquí adentro y eventualmente forman un kilomicrón. Este kilometrón es transportado a través de la sangre y libera eventualmente ya en los tejidos externos a los propios ácidos grasos para que se acumulen como grasa en el cuerpo. Entonces digamos, estos triglicéridos que están aquí, ¿verdad? Las gotitas de grasa, ¿verdad? Van a entrar y, digamos, de alguna manera pasan a una cosa que está detrás del intestino, una cosa que se llama lacteal, que es en realidad una parte inmune que va a llevar directamente esto hasta la circulación general. Y por otra parte, tenemos que el hígado está generando estas lipoproteínas que ya las habíamos visto en una clase anterior, cómo se generan y cómo se generan estas lipoproteínas. Y también las pasan a la sangre. Entonces, lo que tienen son estos triglicéridos
y tienen este colesterol. Entonces los dos, este es el ciclopentano peridofenantreno, que es esta molécula de aquí, que forma, digamos, las hormonas y todo esto. Pero en las membranas forma esta estructura, digamos que es el colesterol. Esta es la parte polar y esta es la parte apolar. Entonces, eso es como se transportan estas moléculas. Y entonces aquí, digamos, en realidad entran los ácidos grasos libres, que forman un triglicérido primero, y después se pasan aquí directamente a formar un kilomicrón, y el kilomicrón es pasado al lacteal, ¿verdad? Y este se va para la circulación general. Y una vez de que pasa el kilometrón, entra aquí por el conducto torácico, que es esto donde está transportándose toda la linfa, ¿verdad? De aquí todo el tejido llega directamente al ventrículo derecho, ¿verdad? Donde está la circulación venosa, ¿verdad? En la yugular, ahí. Entonces entra directamente al sistema general, a los capilares, y de aquí ya en los capilares se transforma, se va para el tejido adiposo o para los músculos, en fin, dependiendo si es un exceso. Entonces, para cargar los lípidos, pues digo, como les había dicho yo, los están envueltos en proteínas, ¿verdad? Y en la parte polar del colesterol y de todos los triglicéridos, son estas esferitas aquí. Entonces, adentro es donde está toda la parte de los ésteres de colesterol y triglicéridos. Y esta forma la partícula de lipoproteína. Entonces, tenemos 4 tipos de lipoproteínas. La primera es el kilomicrón, que es el que sale del intestino directamente cuando comemos grasa. Después se forma la partícula de VLDL, que es el Very Low Density Lipoprotein, que es una proteína de muy baja densidad. Y tiene muy baja densidad porque tiene mucho grasa. Entonces, es como cuando ustedes tienen agua y aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Ustedes lo pueden agitar y formar pequeñas gotitas, pero al ratito toda la grasa se va a ir hacia arriba, hacia la superficie, porque pesa menos que el agua. Entonces van a ir todas ahí. Entonces por eso tiene poca densidad esto, porque este es el que tiene menos densidad, porque obviamente es casi pura grasa. Y aquí tienen esas partículas, aunque tienen sus proteínas, tiene mucha grasa todavía. Estas son las que tienen baja densidad, que es el colesterol malo, y es la que tiene muy alta densidad. ¿Por qué? Porque es la que se va más al fondo del tubo cuando se centrifuga. Entonces las van separando de esta manera. Entonces esta es de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad, y el kilomicrón. Esto es lo que se absorbe directamente en el intestino, y estas son las que se producen, digamos, directamente. Esto se va a los tejidos y después se producen esto que ahorita vamos a ver. Pero miren, cuando hay mucho colesterol, cuando hay circulando mucho de esto, miren, le salen este tipo de jantomas, que se llaman, en la superficie de la piel, digo, de las personas que tienen ya un exceso de colesterol, ¿verdad? Pero el suero que normalmente se ve así, en estos pacientes se ve así. Es el lípido que está ahí. Y cuando se come mucho una comida muy grasa y le toman el fondo de ojo a un paciente, se puede ver que las venas se ven así, las arterias se ven así. En vez de verse rojitas, se ven llenas de lípido, ¿verdad? Y entonces tienen todas estas manchas y jantomas. Aquí tienen otros jantomas, estos jantomas que los pueden ver a veces en gente vieja. Pueden ver ustedes este tipo de depósitos de grasa que se ponen aquí. Estos son pacientes con hipercolesterolemia familiar que pueden ser jovencitos y tener ya daños aquí, o bien daños ya en la membrana del arco de la aorta. Estos son los médicos y los doctores que investigaron el receptor del colesterol, que recibieron el premio Nobel, son Goldstein y Brown en estas casas. Aquí tienen una chiquita que tiene hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Que tienen estos sintomas, y obviamente estos chiquitos tienen infarto de miocardio a los 10 años. Entonces, ¿cómo pasa esto y qué es el colesterol bueno y qué es el colesterol malo? Esta que es de baja densidad es el colesterol malo. ¿Por qué? Porque tiene
por la forma como se transporta. Y es el colesterol que tiene muy alta densidad, porque tiene más colesterol. Entonces, ¿cómo se transportan los lípidos? Digamos, aquí tenemos el intestino, ¿verdad? Que comemos nosotros triglicéridos y comemos nosotros colesterol. Vamos a hablar primero del colesterol. El colesterol normalmente se puede sintetizar de nuevo como lo vimos nosotros anteriormente. Y este colesterol en el hígado se sintetiza y se absorbe del intestino. Estos se forman los ácidos biliares y se secretan al intestino. Y obviamente se vuelven a reabsorber para formar más bilis, ¿verdad? Pero este es el ciclo del colesterol más o menos como está. Cuando queremos bajar el colesterol hay manera de que evitar que esto se esté absorbiendo y vamos a verlo en un momento qué es lo que hay que hacer. Bueno, después, y los triglicéridos normalmente se absorben, ¿verdad? Como vimos, estos triglicéridos viajan en los kilomicrones y los kilomicrones viajan directamente a los tejidos. Y también todo lo que está de exceso de energía, si tenemos muchos ácidos grasos, el hígado los transforma en triglicéridos y los manda en proteínas de baja densidad directamente de muy baja densidad para que realmente sean absorbidos en los tejidos y forman digamos, una mayor cantidad de tejido graso, ¿no? Y la gente se empieza a engordar, ¿verdad? Aquí. Y la otra alternativa es de que una vez de que estos triglicéridos que están de muy baja densidad se quedan sin triglicéridos, y entonces los que tienen muy alta densidad son los que regresan al hígado, ¿verdad? Y aquí tienen este ciclo de que se forman de baja densidad con más colesterol. Entonces este LDL, que esta L debería de venir aquí arriba, porque se movió, pues, pero ese LDL va aquí. Entonces esto va a generar colesterol que va hacia los tejidos. Y como el colesterol de las proteínas de baja densidad va a los tejidos, es cuando se empieza a depositar en exceso. Cuando hay exceso se empieza a depositar en las arterias. Entonces, si ustedes quieren una receta para tener un infarto, es tener muy elevado el de baja densidad, reducido el de baja densidad, fumar, tener hipertensión, tener diabetes. Entonces, seguramente que van a tener un infarto o van a tener algún problema de complicación fea en la parte vascular los pacientes. Y esto que parece raro, hay mucha gente que tiene obesidad, que fuma, que tiene hipertensión y que tiene diabetes, y las gentes no se cuidan. Entonces, si no se cuidan, entonces es probable que vayan a tener problemas en algún momento de su vida por este tipo de comportamiento. Entonces, ¿cómo se produce la aterosclerosis? Digamos, aquí tenemos una arteria normal, ¿verdad? Con sus diferentes capas, la íntima, la muscular, la media y después la adventicia aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a tener un exceso de colesterol? Pues que primero las proteínas de baja densidad empiezan a incorporarse directamente en la íntima de la arteria. Y entonces esta íntima de la arteria, digamos, son percibidas por los receptores que tienen los macrófagos. Los macrófagos son los monocitos que están circulando y que en el momento que se pegan a la membrana y entran directamente aquí ya es un macrófago, ¿verdad? Y este macrófago lo que empieza a hacer es que se empieza a comer las proteínas de baja densidad. Y estas proteínas de baja densidad ahora se engordan, comen tanto, que entonces se convierten en unas células espumosas, que se llaman así, porque tienen pura grasa. Y entonces se mueren eventualmente, pero tienen un chorro de grasa aquí. Y entonces, y también las células musculares pueden hacer lo mismo eventualmente, y entonces estas también se transforman, estas células de músculo liso se transforman en células también espumosas. Entonces lo que pasa es de que va poco a poco aumentando la cantidad de grasa y formando la placa de ateroma. Entonces, ustedes ven cuando hagan autopsias en pacientes, digamos que no es un cadáver fijo por muchos tiempos, sino que es un paciente que acaba de fallecer.
y que tiene problemas en las aortas, van a ver ustedes estas imágenes y van a ver cómo está lleno de ateromas por todos lados, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que las arterias empiezan a acumular y acumular hasta que casi obstruyen la circulación. Y eventualmente un desprendimiento de esta capa de grasa aquí, pues tapa la arteria y se produce un infarto, ¿verdad? Entonces aquí ven ustedes cómo empieza a disminuir la luz de la arteria. Normalmente los cardiólogos intervencionistas lo que hacen es de que meten un catéter aquí a las coronarias, por ejemplo, las arterias coronarias aquí, que se entran aquí a la arteria coronaria y meten un stent, ¿verdad? Aquí, y con un globito lo inflan y aplastan esto. Y después le pegan, lo aplastan y después le ponen un resorte aquí que se llama stent y mantienen estirado esto para permitir el flujo de la sangre aquí. Y esto es como se tratan estos pacientes cuando se empiezan a tener ya problemas de aterosclerosis más graves, porque si ya tienen un coágulo aquí, pues ya tuvieron el infarto. Entonces, pero cuando lo ven así, es cuando meten el globito, aplastan esto, y entonces les permiten tener un stent aquí. Entonces eso les permite circular la sangre. Ahora, eso es en cuanto a aterosclerosis y cómo es la endocitosis mediada por receptor. Ahora vamos a ver la fagocitosis. Les quiero presentar una película que es bien importante que la sepan, porque miren, digo que sepan el concepto. Digamos, normalmente cuando ustedes tienen, y les ha pasado que de repente tienen un poquito, se sienten un poco cansados y tienen la garganta les empieza a molestar, pero como tienen clases y tienen trabajo y tienen todo esto, no, pues asisten a clases cuando se iban a la escuela, pero todas ahora siguen trabajando y se desvelan y no se atienden y siguen otra vez y otra vez y eventualmente ya al tercer día ya tienen la garganta está cerrada, tienen fiebre y entonces tienen que tomar antibiótico y otras cosas. Y algo que se podía haber resuelto rápidamente al principio si se trata, cuando no se trata bien y entonces si se descuidan, entonces se producen enfermedades. Y ustedes como médicos, cuando ven un paciente que tiene empieza con una infección, hay que tratarla de inmediato, porque las bacterias crecen rapidísimo. Miren, cada una bacteria que crece, van a escuchar esto, van a ver cómo crecen las bacterias, y después se les voy a decir en español. Vale. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Ahora se los voy a decir en español, para que lo vean. Miren, las bacterias se crecen rapidísimo, ¿verdad? Una bacteria se reproduce cada 20 minutos, entonces una sola bacteria, dividiendo cada 20 minutos, produce 5,000 millones de bacterias en un día. Entonces, como ven ustedes, digo, esto digamos, se puede hacer en el laboratorio, poner una bacteria en el tubito y dejarla crecer para que el otro día tener un cultivo logarítmico que está creciendo muy bien y poder infectarlo con virus o lo que quieran y poder estudiar. Pero estos crecen muy rápido y esto es lo que tienen ustedes que estar conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta es la punta de un alfiler y estas son las bacterias que puede tener un alfiler, que no las vemos obviamente cuando estamos viendo la punta del alfiler. Pero ¿qué pasa cuando esto entra aquí? Ay, Dios. Pues entran las bacterias, digamos, se picaron o tuvieron una herida o se cortaron, o lo que fuera, te arrancaron un pellejito de la uña porque están ya tienen las bacterias adentro. Y entonces estas bacterias automáticamente, los monocitos salen y los neutrófilos y empiezan a comerse a las bacterias y entonces vienen los síntomas de la inflamación. Estos cinco cardinales fueron descritos, digamos,
desde Celsius, ¿verdad? Y después Galeno, digamos que el siglo segundo. Digamos, lo primero era que es rubor, calor, humor, dolor, y después Galeno le añadió un quinto que era pérdida de la función. Para que lo recuerden esto bien, pues creo que fíjense cómo se parece esto al amor: rubor, calor, humor, dolor y pérdida de la función. Bueno, entonces aquí las células especializadas pueden ingerir partículas. Digamos, aquí tienen un glotón que está comiéndose a dos eritrocitos. Bueno, entonces estos macrófagos son unas células maravillosas. Digamos, tienen una forma de poder pescar a las bacterias y destruirlas, ¿no? ¿Puedes callar? Se llama la Eso estoy en clases. fagocitosis. ¿Cómo se lleva este fenómeno? Bueno, pues los fosfoinositolis forman unas extensiones de la membrana aquí, y entonces cierran y encierran realmente al propio bacteria dentro de un fagosoma, ¿verdad? Aquí está la fotografía de esto, cómo se ve perfectamente estos pseudópodos que salieron aquí y lo pegan. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este fenómeno? Miren, normalmente se tienen, digamos, aquí un neutrófilo, por ejemplo, aquí empieza a generar digamos, unas extensiones de aquí, pseudópodos, ¿verdad? Con la actina, que es esto verdecito que está aquí, y empieza a tratar de captar a todos los anticuerpos, porque normalmente cuando tenemos anticuerpos nosotros contra las bacterias formamos, y se llama opsonización, entonces se llenan las bacterias de anticuerpos, pero los anticuerpos es como una Y, y la parte de abajo de la Y, donde está solamente un brazo del anticuerpo, es donde se conoce como una extensión que va a reconocer, que van a reconocer los receptores de la propia bacteria, del propio macrófago, del propio neutrófilo. Entonces le permiten pegarse a la célula, irle poniendo el pseudópodo para acá e incorporarlo. Entonces se va formando la célula, se tiene su actina que se mueve muy rápido, la actina, para poder hacer todo esto. Lo incorpora dentro de esto, junto con un endosoma, forma un fagolisosoma aquí, y lo degrada y eventualmente ya elimina directamente a este. Pero esto lo vamos a ver ahorita paso por paso. Esto lo estoy haciendo no más en la secuencia, pero vamos a tener un poquito rapidísimo. Miren, fíjense, en esta se ve cómo primero se forman los pseudópodos para poder captar a un The uptake of bacteria by phagocytes is an active process which requires the triggering of specific receptors on the phagocyte. FC receptors, which bind antibody-coated bacteria, are one of the receptors capable of triggering phagocytosis. Binding of the aggregated antibody molecules to FC receptors on the phagocyte causes the cell to engulf the bacterium. The phagocyte first produces pseudopods, or ruffles, that surround the bacterium and then fuse, trapping the bacterium within what is now an intracellular vesicle, the phagosome. Within the phagocyte, lysosomes fuse with the phagosome, delivering their enzymatic contents to degrade the engulfed bacterium. Bueno, miren, ahora se los voy a decir otra vez para que les quede claro. Miren, digamos, normalmente el fagocito primero va a reconocer por quimiotaxis que hay una bacteria aquí. Entonces genera sus receptores que ya tiene en la membrana, que son los receptores FC, que van a reconocer precisamente esta parte. Aquí tiene el anticuerpo. Entonces esta parte FC se pega aquí y la incorpora dentro de del interior de la célula. Ahora, estos receptores, ¿verdad? Los pseudópodos se pueden ir hacia alrededor para cerrar la vacuola. Después, obviamente, la vacuola se pega a unos lisosomas. Entonces, el lisosoma genera una serie de sustancias aquí que permite destruir a toda la bacteria.
Ahora, es que es muy sencilla esta película. Vamos a ver esta. Ahora van a ver esta película que es muy interesante porque se dan cuenta de cómo sucede en la realidad esto. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Bueno, ahora se los voy a decir en español para que vean ustedes cómo capta esto. Digamos, en realidad el neutrófilo está dentro de una in vitro, rodeado de eritrocitos, y le ponen un poco de estafilococo. El estafilococo libera sustancias que son percibidas por el neutrófilo, y entonces empieza a ser atraído a seguir a la bacteria para comérsela. Entonces la bacteria se va moviendo con movimiento browniano y fíjense que parece como si el neutrófilo estuviera pensando seguir a la bacteria, pero en realidad es la atracción que tiene de la sustancia que está liberando la bacteria, y puede organizar con eso su actina y parece que está pensando realmente hasta que se la come. Entonces vamos a verlo otra vez esta película. Aquí está el neutrófilo, ¿verdad? Rodeado de los eritrocitos, y aquí tiene el estafilococo aureus, que va a liberar una sustancia que lo va a atraer a ¿verdad? Las bacterias, porque la pueden reconocer. Y entonces, fíjense cómo parece que va a estar pensando que va siguiendo a la bacteria, o sea, parece que tuviera alguna forma razonable, pero es la organización de la actina aquí lo que le está haciendo esto, y así de rápido se organiza la actina. Entonces le permite ser hasta que eventualmente ya ¿verdad? Y entonces ya se lo come, ¿verdad? Y entonces lo va a digerir. Esta de otra parte la vamos a ver después. Bueno. Pues miren, hay una enfermedad granulomatosa crónica que se ocurre cuando realmente no se tiene en el fagosoma, no se tiene la manera de generar estas sustancias. Y entonces los pacientes tienen infecciones constantes en todos lados, ¿verdad? De todo tipo. Son los granulomas que les decía yo de la tuberculosis, pero que se generan obviamente de cuando esto no puede tener una curación, porque siempre están teniendo infecciones en todos lados del cuerpo, porque les falta, tienen neumonías, abscesos, tienen bacterias, hongos, artritis, osteomielitis, estos pacientes, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que pasa normalmente es de que se forma el fagosoma, y después se forma el fagolisosoma. Pero ¿qué es esto que está aquí? Miren, normalmente se tienen sustancias que pueden destruir todo esto. Entonces aquí está la bacteria, que ya fue captada. Este es el fagolisosoma que ya se formó. Entonces, ¿qué va a formar? Hay unas proteínas que se llaman estas proteínas, que es la NDPH oxidasa, ¿verdad? Que genera realmente con oxígeno, genera estos superóxidos, que son un oxígeno que les falta un electrón. Entonces, esos son muy agresivos, porque este electrón lo que trata inmediatamente es captar este electrón. Entonces, con una molécula de agua lo transforma en peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y este peróxido de hidrógeno tiene también otros pasos. Aquí los protones, por ejemplo, de la vesícula mete protones acá para acidificar el medio, y también genera peróxido de hidrógeno con este superóxido, ¿verdad? Tenemos péptidos antimicrobianos que están aquí,
tenemos proteasas que van a destruir las proteínas. Pero este superóxido, en realidad, si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos las nitrooxigenasas, que son otras proteínas que generan el óxido nítrico, que dilata las arterias, por ejemplo, pero que en presencia de un superóxido forma los peroxinitritos, que son estos, y estos generan obviamente moléculas muy fuertes, ¿verdad? Que generan estas partes y entonces destruyen a la bacteria. O bien tenemos el H2O en presencia, por ejemplo, del hierro, forman estos peróxidos de hidrógeno. Aquí, digo estos peróxidos, digamos, con el oxidrilo, y eventualmente forman el, 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 el hidroclórico aquí, ahorita me acuerdo bien del nombre de esta molécula, y esto es lo que, pero se utiliza esta molécula para limpiar los quirófanos. Entonces aquí estos destruyen la bacteria, y todo esto, la lactoferrina, ¿verdad? Todo estos de proteínas degradativas son las que llegan a destruir las bacterias. Entonces aquí estos tienen que ser, se llama hipoclorito, perdón. El hipoclorito, estos de aquí. Bueno, miren, este hipoclorito realmente es sumamente dañino, y este también, y este también. Entonces son sustancias súper tóxicas que se forman en el interior del fagosoma para destruir a la bacteria. Entonces, esto se llama el estadio respiratorio de los neutrófilos, ¿verdad? Porque entonces se tiene que, por ejemplo, el NADPH transfiere sus electrones al oxígeno, y entonces catalizando la producción de esto. Entonces, este superóxido, ¿verdad? Ahora con la NADPH oxidasa puede formar realmente, digamos, dos moléculas de superóxido, ¿verdad? Y entonces la superóxido dismutasa transforma este radical superóxido, los hidrógenos, el peróxido de hidrógeno que sea el agua oxigenada, cual en presencia de hierro genera los radicales hidroxilados. Y esto se pega con la peróxido de hidrógeno y el cloro, son sustrato de la enzima mieloperoxidasa. Esta enzima es la que los va a transformar en hipoclorito, que es altamente tóxico. Y la mieloperoxidasa es la que está faltando, digamos, en los pacientes que tienen, digamos, la enfermedad granulomatosa crónica. Porque esta mutación recesiva, la NADPH oxidasa, que no está no funcionando, está ligada al cromosoma X. Entonces, las mamás son los acarreadores asintomáticos. Porque si tienen un cromosoma X que no funciona y el otro que sí, pues ellos están muy bien. Y el papá puede tener XY. Pero las hijas van a heredar el 50% este y 50% el otro, ¿verdad? Pero los hijos, como nomás tienen una posibilidad de heredar un solo X, cuando heredan el que no está funcionando, entonces no pueden generar el hipoclorito, ni pueden generar esta parte. Entonces las bacterias no se mueren. Entonces esta enfermedad solo se observa en niños. Es una alteración del mecanismo bactericida en las células que fagocitan, que producen enfermedades bacterianas recurrentes. Esto es fácil de verlo porque el azul de tetrasolio, ¿verdad? Entonces puede identificar, si ponemos digamos, los leucocitos, y les ponemos el nitrotetrasolio, azul de nitrosolium, entonces aquí se ponen de este color, y esto quiere decir que no tienen la peroxidasa, y entonces se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, como ustedes ven aquí, digamos, vimos nosotros qué tan rápido es el los 5 cardinales de la inflamación, la fagocitosis, y entonces cómo se puede ver esto y qué es la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, para concluir les voy a hablar de otras
continúa viendo la colesteroles. Ahora, exocítica, vamos a ver ahora. Bueno, la exocítica, digamos, es cuando vimos cómo se incorporan las cosas a la célula. Ahora vamos a ver cómo salen de la célula. Entonces, cuando salen de la célula, digamos, está secretando del Golgi, vemos hacia el exterior. Podemos secretar vesículas secretorias también hacia el exterior. Bueno, entonces, aquí tienen ustedes digamos... Doctor, Sí, disculpa, antes de que explique, ¿podría mi compañera que tiene el micrófono prendido apagarlo? Es que se escucha un perro ladrando. Y así sí, lo apagó. Gracias. sí. Compañera, es que se le fue la luz. Por favor. Bueno, déjame ver dónde... Estaba los ladrando un puedo poner perro aquí. y me interrumpía mi aprendizaje. Bueno. Están... Entonces, bueno, miren, entonces, ahora, ¿cómo es el fenómeno de exocitosis? Ya vimos endocitosis. Entonces, ahora, ¿cómo es el fenómeno de exocitosis? Fíjese que también el concepto es muy sencillo. Algo que está dentro de la célula es que lo saque afuera de la célula. Eso es exocitosis. Aquí tenemos una vesícula, ¿verdad? Se va a abrir y aquí está ya la partícula afuera, ¿verdad? Ahora, muchas proteínas y lípidos, ¿verdad? Que son secretados, ¿verdad? Y entonces hay dos tipos de vías de exocitosis. Apaguen eso. La O primera bajen. importante es la constitutiva, que es la que nos está secretando cosas constantemente que necesitamos. Por ejemplo, el moco. El moco que necesitamos siempre está sintetizándose porque lo requerimos afuera, ¿verdad? O hay muchas otras proteínas que el hígado, por ejemplo, está sintetizando todas las proteínas que es el peso de la célula completo, el volumen de la célula lo saca hacia afuera diario, el hígado, en proteínas que podemos nosotros en la clínica medir para ver cómo está la estabilidad química del paciente, ¿verdad? Y cómo están sus valores de los diferentes metabolitos. Ahora, y por otra parte tenemos otra que es la regulada. Y esta regulada es cuando se requieren secretar proteínas, pero no todas constantemente, sino a veces. Por ejemplo, la insulina. La insulina ustedes la van a secretar, digamos, cuando acaban de comer, porque tienen que digerir, metabolizar la glucosa que comieron y llevarla a los tejidos, que lo van a necesitar o que lo van a almacenar. Pero no tienen que estar secretando insulina todo el tiempo. Entonces, esta es una hormona que se secreta en la hipófisis. Nomás tiene que secretarse de repente porque ustedes necesitan de esa hormona. Y son muchas hormonas en el cuerpo, entonces alguna de ellas se tiene que estar sintetizando pues de una manera regulada hacia afuera. Bueno, entonces son las dos vías de secreción. Entonces, ¿cómo se llevan? Pues digo, si tienen el retículo endoplásmico, las proteínas van cambiando aquí, se van modificando los azúcares, y eventualmente en el Trans-Golgi, ¿verdad? Llegan estos, y esto va a ser, digamos, por ejemplo, para lisosomas o con la manosa 6-fosfato que vimos, ¿verdad? O tiene una secretoria constitutiva que sería el moco, las moléculas de glicosaminoglicanos que se van a secretar aquí, y otros que son, por ejemplo, los que son regulados, como el sello de la insulina. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una partícula, por ejemplo, que tiene una vesícula que empieza a sintetizar la proteína, está aquí en el Golgi, en el Trans-Golgi se secreta y con la clatrina se va transportando hacia afuera. Aquí está ya la partícula madura,
Entonces esta partícula madura empieza poco a poco a caminar y entonces aquí ven ustedes una partícula más inmadura. Aquí van ustedes ya partículas maduras que están aquí. Aquí está más grisecita inmadura y aquí está ya mucho más completa. Entonces vamos a ver esto en esta película para que vean cómo salen las partículas de la exocitosis. Fluorescently labeled membrane proteins start their journey to the plasma membrane after synthesis in the endoplasmic reticulum. They are first dispersed throughout the extensive membrane network of the endoplasmic reticulum, from where they move to exit sites that form in random locations in the membrane network. At each of these sites, the membrane proteins are concentrated and packaged into transport vesicles. Clusters of the transport vesicles fuse to form transport intermediates. At the next stage, transport intermediates move along microtubule tracks to the Golgi apparatus near the center of the cell. The membrane proteins exit the Golgi apparatus. They move in transport vesicles that are now pulled outward on microtubules, which deliver them to the plasma membrane. Each time a Golgi-derived vesicle fuses with the plasma membrane, its content proteins disperse. Bueno, entonces digo, ahora se los voy a decir yo en español para que veamos esta película, que realmente es una película estupenda porque realmente les dice muy claramente cómo se secretan estas cosas y son experimentos que demuestran realmente que lo que estamos hablando tiene una realidad. Miren, vamos a ver, primero, se marcan las proteínas para que la puedan ustedes visualizar. Es el núcleo de la célula, el retículo endoplásmico está por aquí, ¿verdad? Y aquí tienen la red de retículo endoplásmico hacia afuera. Entonces, se forman en diferentes partes de la célula, de la membrana, y se forman agregados intermedios, ¿verdad? Que permiten después viajar por los microtúbulos hacia el exterior. Entonces, estos son los intermedios que se forman para transportarse. Entonces, se generan en el centro de la célula, se van yendo donde está el aparato de Golgi, ¿verdad? Aquí. Entonces, el microtúbulo se van a través de microtúbulos dirigiendo al exterior. Entonces, aquí empiezan a viajar. Pero lo importante es, fíjense ustedes, cuando una partícula llega a la superficie y se fusiona con la membrana, explota. Miren, cómo se libera esta, miren. ¿Ven? Que se liberó acá, otra vez. Entonces se libera toda lo que tienen ahí, liberan así se secreta, por ejemplo, la insulina cuando se necesita, ¿verdad? O cualquier otro tipo de. Bueno, y esta otra película también les dice cómo viajan a través de los microtúbulos. Passenger proteins exiting the Golgi apparatus on the way to the cell surface are often packaged into tubular transport vesicles of significant size. Such tubular vesicles can branch and fragment before they fuse with the plasma membrane. The transport vesicles move along microtubules, which are stained here with a red fluorescent dye. The green cell in the corner does not contain fluorescent microtubules. Bueno, miren, vamos a ver esto rápido porque es una cosa similar a la anterior, pero lo que quiere ver es cómo se van transportando esto a través de los microtúbulos, que es el citoesqueleto que veremos nosotros en una clase. Aquí ven ustedes cómo está caminando, digamos, estos van formando estos caminos donde van todas las proteínas como acomodándose en los microtúbulos. Y entonces van realmente siendo transportadas estas vesículas a través con proteínas motoras que veremos nosotros cuando veamos el esqueleto. Entonces aquí se ven, por ejemplo, cómo están moviéndose. Estos son los microtúbulos, están en rojo y las proteínas están en amarillo. Aquí ven cómo se van transportando a través de los microtúbulos. Esta célula no tiene esto. Bueno,
Por ejemplo, miren, si tenemos nosotros una hormona, les quiero platicar de estas formas como las proteínas pueden tener un procesamiento posterior a ser sintetizadas. Esta es una hormona, por ejemplo, que se llama propiomelanocortina. Y esta propiomelanocortina es una proteína que se secreta en la hipófisis. Y a partir de ahí se genera la corticotropina, que es la CTH. Y este pedacito de aquí es la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, son 3 hormonas diferentes que están generándose aquí. La corticotropina es la que viaja directamente de aquí a la corteza suprarrenal y genera el cortisol que necesitamos para defendernos de los problemas que están, de una infección o de algún problema de alarma, la reacción de alarma. Y por otra parte se tiene la lipotropina, que genera la hormona estimulante de los melanocitos y la beta-endorfina. Estas son parte de las morfinas internas que tenemos y que también se generan de alguna manera. Por ejemplo, esta estimulante de los melanocitos, obviamente, digamos, hay enfermedades en donde no se generan los melanocitos adecuadamente. Entonces, pues se producen daños en las pacientes. Ahora, finalmente vamos a hablar de una exocitosis exagerada, que es otro problema importante. Normalmente, digamos, cuando tenemos un alergeno, por ejemplo, cualquiera de ustedes tienen una alergia, por ejemplo, si, digamos, me acuerdo de un caso de una paciente que tenía, pues digo, sus familiares que producían miel, entonces le habían picado varias veces las abejitas. Entonces era alérgica a la piquete de abejas. Entonces, esta genera sus anticuerpos, ¿verdad? Esta es una célula que presenta los antígenos que tiene a las células reguladoras. Y esta modifica a las células B para que produzcan anticuerpos contra el alergeno. Y eventualmente se transforman en células plasmáticas que lo único que hacen es generar muchos anticuerpos IgE. Y estos IgE se van a pegar en las células cebadas. Estas células cebadas, digamos, son células que contienen muchos materiales vasoactivos aquí. Histamina, leucotrienos, tiene otras cosas que tienen. Y eventualmente cuando se reexpone esto, se pegan los anticuerpos, los antígenos en los anticuerpos que tienen pegadas las células cebadas y liberan todas estas cosas y pueden producir un daño muy grande. Aquí tienen cómo se puede localizar, cómo se degranula esta célula. Entonces aquí tienen ustedes cómo las células B generan, a través de la célula cooperadora, ¿verdad? Generan una célula de memoria por un lado y generan la célula plasmática que va a generar anticuerpos, los cuales se pegan en la célula cebada, y la célula cebada, cuando está en presencia del anticuerpo, se degranula y produce todos estos daños de las vasoactivas, tanto en los músculos lisos como en los vasos pequeños, en las glándulas mucosas, etc. Y pueden producir el choque anafiláctico, que es una enfermedad mortal, digamos, cuando no se trata, porque la célula se degranula así de rápido, ¿verdad? De aquí a acá. Entonces, esta degranulación, ¿verdad? Va a generar un daño en el cuerpo, que puede ser, por ejemplo, le está picando la abeja aquí, ¿verdad? Y entonces se puede entra al sistema circulatorio y rápidamente se pegan esto y se secretan todas estas sustancias vasoactivas. Y entonces lo que se produce en realidad, pues fíjense, las conjuntivas se pone roja, la nariz empieza a llenarse de moco, los labios y la glándula se engrandece, el corazón empieza a acelerarse, ¿verdad? Y la presión empieza a bajar, le salen pues, alteraciones en la piel, se ponen colorados, se ponen ya ronchas, en fin, hay dolor en la pelvis, no pueden respirar bien,
y hay dolores en el intestino y pérdida del control de la vejiga. Entonces miren, aquí tienen casos de pacientes que tienen mucho terminal. Rapidísimo. Entonces estos pacientes tienen que comprar esta cosa que es epinefrina. Entonces directamente se le inyectan aquí, sin dudar. Cuando empiezan, por ejemplo, gente que tienen este tipo de problemas, que saben que tienen ya alergia a los cacahuates o a cualquier alergeno, tienen que andar cargando estas cosas para protegerse, porque esto puede ocurrirles en un sitio donde no tengan atención médica, y esto les permite que los transporten hasta que les puedan dar una atención en una sala de urgencias de un hospital. Bueno, la forma de cómo se detalla esto, como para terminar, les voy a hablar de unas formas. Si recuerden ustedes de estas vesiculitas que están en la parte final de una vesícula, de una sinapsis de una neurona con otra, y que tienen, por ejemplo, acetilcolina, y que van a ver esto. Entonces quieren ver cómo está esto, cómo está la estructura de esto. Les voy a enseñar qué tan detallado se lleva ya el conocimiento de esto. Como ustedes saben, primero la vesícula sináptica tiene que llegar aquí, ¿verdad? Y entonces tienen que llenarse de acetilcolina en este caso, ¿verdad? Y eventualmente cuando llegue el calcio y el impulso nervioso se pegan a la membrana y liberan la acetilcolina. Pero, digamos, lo que se tiene, esta vesícula sináptica con la sinatobrevina, se puede, que son como las SNARE que están aquí, se pegan, y entonces fusiona las membranas, y entonces permite que la vesícula se pase por acá, y entonces pueden de alguna manera liberarse. Miren, esta es una fotografía de cómo está llena de cosas la vesícula sináptica, ¿verdad? Cómo está. Para la sinapsis, perdón. Entonces, la vesícula sináptica, ¿qué es esta? Se ha obtenido y se conocen cuántos lípidos hay. Se conoce cuántas proteínas SNARE hay, que son estas de aquí. Se conocen que tienen una bomba de BTPasa que va a meter aquí, va a transportar, va a meter protones aquí, y va a tener un intercambiador de los protones internos con el glutámico, por ejemplo, que es otro neurotransmisor para llenarse de glutámico. Entonces, esta película les puede decir más o menos cómo se hace esto. This model represents a cutaway view of a synaptic vesicle, with the membrane lipids and proteins drawn to scale. Each synaptic vesicle membrane contains approximately 7,000 phospholipid molecules and 5,700 cholesterol molecules. Each vesicle also contains close to 50 different integral membrane protein molecules, which vary widely in their relative abundance. The most abundant protein is the SNARE protein, called vSNARE. This molecule participates in membrane fusion at the synaptic terminal, and there are about 70 copies of this protein per vesicle. By contrast, the vesicle contains only 1 to 2 copies of VATPase. The VATPase uses energy from ATP hydrolysis to pump protons into the vesicle lumen. The resulting electrochemical gradient provides the energy to import neurotransmitter molecules, such as glutamate, into the vesicle. Through a transporter in the membrane, protons flow down their concentration gradient to the outside of the vesicle, as glutamate enters by an antiport mechanism. In this way, a vesicle is loaded with thousands of glutamate molecules. This model was created in part from an electron tomogram of a real synaptic vesicle. The tomogram combines visual slices of the vesicle at various angles to create a unified image. Other data, including structural data of the synaptic vesicle's proteins, have been combined with the data from the tomogram to create the three-dimensional model on the left. Note, only 70% of the membrane proteins estimated to be present in the membrane are depicted in the model. A real vesicle would be covered by an even more dense forest of proteins.
Bueno, miren, se las voy a pasar en español. Comentada, miren, esta es la vesícula que tiene en realidad 7.000 lípidos aquí, 5.000 colesteroles, 5.700 colesteroles. Tiene 70 copias de esos son los lípidos que tiene. 7.000 de estos y más colesteroles. Aquí de esos que son las moléculas SNAIR, tiene cerca de 70 moléculas de proteínas SNAIR, que son las que fusionan la vesícula con la membrana de la neurona, ¿verdad? 70 de estas moléculas aproximadamente, ¿verdad? Tiene más o menos, digamos, como que en realidad tiene moléculas muy poquitas, tiene una o dos de estas vesículas, que son de estas partículas que son las PTPasas, que utilizan el ATP, ¿verdad?, para pasar a ADP, y es la manera como pueden meter a través de esto, meter protones interior, y el gradiente electroquímico ahora permite que el glutámico, a través de este transportador de glutámico que está aquí, ¿verdad?, pueda intercambiar glutámico por los protones y llenar de glutámico la vesícula, ¿verdad? Entonces tiene miles de formas de estos. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Esto se hace a través de, estos son tomogramas, fíjense, fotografías que aquí pues ahorita así de rápido no se ve nada, pero están hechas de muchas vesículas tomadas en los tomogramas de diferentes formas para generar este modelo que está aquí, que contiene nada más el 70% de las proteínas que normalmente tiene una vesícula. Entonces, si fuera así, pues estaría más llena de proteínas afuera. Fíjense cómo se conocía el detalle de una pequeña vesícula de transmisión sináptica. O sea, tenemos ya estos que son conocimientos que nos permiten eventualmente entender muchas de las enfermedades que nos pasan. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tienen ustedes preguntas sobre ahorita que quieren que respondamos. Chiquita. No sé si tengan preguntas, pues. Como ven, es bastante material, pero es la forma, y la exocitosis y endocitosis son muy importantes para las partes médicas que vamos a ver, lo que ustedes van a ver en la clínica, cuando vean así un paciente enfermo y que tiene bacterias o que tiene virus o que tiene problemas. Hay varias formas como se pueden incorporar a la célula y también varias formas como se puede mejorar, digamos, y la exocitosis, como también pueden ser casos como el choque anafiláctico, que es muy grave y que tiene usted que entender el mecanismo molecular de esto para que puedan atenderlo. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta de esta clase. Yo sí tengo una duda, doctor. Me confundí un poco con lo de la cabina y la caveolina. O sea, la cabina era para dar la estructura, ¿no? Como la canastita. Mira, sí, lo que pasa es que lo que une, digamos, son lípidos que están metidos ahí, tienen esta proteína que se llama cabina que va formando parte de la estructura ahí que se une a la caveolina. Y la caveolina es una molécula más grande que se mete a la membrana nuclear, a la membrana celular, y le da la vuelta. Entonces, de alguna manera las mantiene unidas a la caveola, a todas estas proteínas, a la caveola, y además a todas las otras proteínas que van a formar eventualmente las canastitas para poder incorporar cosas al interior de la célula. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ustedes saben que tenemos digamos ya, van a tener esta semana para hacer lo de su escrito, digamos, terminar el escrito, porque ya tenían tiempo con esto. Pero lo que busquen, les recuerdo que la forma de hacerlo es de que busquen, ustedes pongan el nombre de su enfermedad y pues pongan la palabra molecular
y entonces ahí les van a aparecer los mecanismos moleculares, componente molecular y celular, y entonces les aparecen los mecanismos. Y si tienen dudas, pues escríbanme para que yo les pueda de alguna manera apoyar en lo que ustedes tengan, porque algunos de ustedes ya me han escrito, y entonces yo les he respondido a los que me han escrito, pero pues no he recibido noticias de muchos de ustedes, entonces tampoco me van a llegar los 70 el día de hoy, ¿verdad? Porque entonces no voy a poderles responder a todos. Pero sí, básicamente, alguna parte de lo que tengan de su, que tengan duda de encontrar la información, eso sí se les puede pasar para que tenga yo esos escritos a principios de la semana próxima y después yo ya pueda tener, digamos, podamos nosotros continuar con las clases, pero terminar nosotros el examen en el siguiente fin de semana, de tal manera de que podamos concluir con las calificaciones con ustedes, lo respondamos entre todos aquí el lunes de que viene en 15. Entonces podamos nosotros ya tener sus calificaciones completas el siguiente día, que es martes, y que yo se las presente a ustedes y ya veamos cómo están. Y de esta manera puedan ustedes continuar adelante. ¿Sí? Y tengamos nosotros la manera de mandar las calificaciones. Yo tengo que mandarlas inmediatamente para poder tener digamos, que puedan ustedes tener la posibilidad de continuar adelante, porque yo espero que ninguno de ustedes se vaya a exámenes extraordinarios ni nada de esas cosas, y que de alguna manera puedan ustedes seguir adelante con su registro para poder pasar al siguiente semestre, que no tengan problemas de esto, pero yo tengo que mandar esto y tengo que tenerlo en orden. Entonces, por favor, quiero esos materiales en esta semana, y si tienen dudas, pues ahí me avisan los que lleguen a tener dudas, ¿sí? Entiendo que no son expertos en esto y que están empezando, pero sé que tienen un gran interés en aprender. ¿Sí? Ándale, pues, ¿no hay preguntas más? No, Bueno, todo bien. entonces que sean felices y gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buen Hasta día. luego y gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.